Qué linda introducción, gracias. Bueno, me siento tan feliz y honrada de veras de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí, porque yo sé, los domingos por la mañana cambió la hora, hace frío y ustedes decidieron de estar aquí. Para mí eso significa mucho. Bueno, el tema que voy a manejar hoy es la terapia familiar feminista. Y les quiero decir felicitaciones por estar aquí, porque muchas veces nosotros, aunque tenemos dudas, tenemos sentimientos hacia la palabra, a la forma de ser feminista, tenemos ciertos conflictos. Ustedes están aquí para aprender y tienen la mente abierta, o si no, no estuvieran acá. Entonces yo aprecio eso muchísimo. Les quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes se consideran feministas? Ok, gracias. ¿Quién de ustedes han aprendido qué es el feminismo, estudios de género en sus universidades o en su entrenamiento? ¿Quiénes han estudiado formalmente estudios de género? Ok. Y sea como sea, todo está bien, ¿verdad? Aquí no hay ningún, ¿verdad?, prejuicio con nada de esto. Solo quiero saber quién es mi audiencia. ¿Y quién está aprendiendo esto por primera vez? Primera vez, está muy curioso, quiere entender un poco más. ¿Ok? Gracias, gracias. ¿Y quiénes de ustedes son psicólogos? ¿Se consideran terapeutas familiares? Okay. ¿Y quiénes de ustedes son estudiantes? ¿Aprendiendo todo por primera vez? ¿Ok? ¿Sí, estudiantes? ¿O estudiantes de terapia familiar? ¿Ok? ¿Y quiénes de ustedes trabajan en una clínica privada? ¿Okay? ¿Y quiénes de ustedes trabajan en una agencia social, una agencia del gobierno o un tipo de agencia social? Ok, un balance. ¿Y quién trabaja en un colegio con estudiantes? Ok. Y más o menos, ¿quién trabaja en un hospital, una clínica de medicina? ¿No? Todos tú trabajas en todas partes. En todas partes. Bueno, yo sé que ustedes están demasiado preparados. Yo siempre cuando vengo a Puebla y estoy con ustedes, siempre me impresiona tanto todo lo que hacen. Le quiero decir un poco de qué es el objetivo de hoy, aprender qué es el feminismo. ¿Por qué es necesario? Y esa es una pregunta muy importante, porque ¿cuál es la diferencia entre el humanismo o la justicia social? ¿Por qué tenemos que decir feminismo? Y les voy a explicar eso. ¿Y por qué existe la resistencia? ¿Por qué, verdad? Todavía tenemos ese problema de resistencia. ¿Cuáles son los efectos estructurales y sistémicos que mantienen la opresión y discriminación de las niñas y las mujeres? ¿Qué es la terapia familiar feminista? ¿Y qué son la conciencia y la ética feminista? ¿Qué significa eso? Ahora, para que ustedes estén tranquilos, porque yo trabajo en un programa doctoral, yo trabajo con estudiantes de pregrado también, y sé cómo es ir a estas conferencias. Lo que voy a hacer es, voy a tener un papel como este, y ustedes me pongan su nombre y su correo electrónico, y yo con todo gusto le voy a mandar esta presentación, ¿ok? Y así no se tienen que sentir como tan estresados para escribir todo, anotar todo. Realmente pueden participar y escuchar. Y lo hacemos así. ¿Le parece bien? Ok. Eso es algo muy feminista. Hay que colaborar y hay que compartir nuestros recursos. ¿Seguimos? Ok. Bueno, ¿qué es el feminismo? Me encantó esta imagen porque dice, el machismo es creer que las mujeres son inferiores a los hombres. Además, el machismo es mundial, no es nada solo de México, de Latinoamérica, es algo mundial. El embrismo es creer que los hombres son inferiores a las mujeres. Eso prácticamente no existe en el mundo. Hay muy pocas sociedades que se organizan con esta forma de pensar, pero existe. El feminismo es creer que la importancia de la igualdad de género, invalidando la idea de jerarquía de género como concepto construido por la sociedad. Entonces sabemos que todo esto de
de igualdad e inigualdad son conceptos construidos por la sociedad, pero el patriarcado está la base de eso. Entonces, quisiera que tomaran un momento para pensar, reflejar personalmente cómo le afecta su cultura, religión, crianza y contexto personal y profesional en ejercer de una manera feminista, que ya aprendieron más o menos lo que es. Pero si se ponen a pensar nuestras culturas, nuestras religiones, por ejemplo, yo soy católica y el feminismo y lo que sea católica muchas veces hay ideas como, hay contradicciones, ¿verdad? Entonces mi cultura, me crié latina, los Estados Unidos, soy originalmente de Honduras, pero criada en los Estados Unidos. Pero mi cultura afecta mi manera de pensar, de ejercer como terapeuta. Y ustedes también, ¿verdad? Hay que pensar en eso. ¿Cuáles son sus valores que fundaron su forma de ser y sus interacciones con los demás? Sus valores. ¿A dónde aprendieron sus valores, verdad? Casi siempre todos van a decir, bueno, mi mamá, mi papá, mi familia, mi comunidad, si vas a la iglesia, tal vez su fe. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos de la mujer? ¿Alguien lo puede distinguir? ¿Me lo pueden contestar? ¿Hay una diferencia? No hay diferencia, sí. Si uno de veras está por la justicia social, uno dice, bueno, la justicia es la justicia. No hay una persona que debería de oprimir a otra y recibir el privilegio y el beneficio de oprimir a otra persona. Es la misma cosa. El género sí es importante y vamos a hablar de eso, pero tienen las mismas metas. ¿Quién y cómo se decide mantener o romper las normas que facilitan la opresión de la mujer? Bueno, a nivel estructural y social es la sociedad, pero nosotros sabemos que son los individuos, que necesitamos grupos de personas que tienen que elevar su conciencia, lo que están haciendo ustedes aquí hoy, para hacer movimientos, para trabajar así la igualdad. ¿Y cambiaría su forma de trabajar como terapeuta si su motivo fuera la igualdad y la justicia social? Yo creo que sí. Si lo tenemos aquí consciente, aquí enfrente, hago así como enfrente, en la cabeza, así enfrente en la cara, trabajaríamos de una manera diferente. Yo creo que de corazón todos los tenemos así, pero muchas veces de un proceso cognitivo, a veces no lo tenemos tan consciente. Entonces hay que seguir pensando en estos valores personales. Terapeutas familiares feministas examinan cuidadosamente las maneras en las cuales raza, género, clase social, orientación sexual, habilidad y otros aspectos de la identidad intersectan para formar nuestras experiencias y otros aspectos de nuestra identidad. Las personas de la terapeuta, en inglés se dice self of the therapist, la persona del terapeuta, es la persona que uno tenemos que analizar a nosotros mismos. Es un importante concepto de la terapia familiar feminista, igual que postmoderna, igual que humanista, igual que otros modelos, ¿verdad? Tienen mucho en común. Aclara los valores culturales que están incrustados en nuestra vida diaria y las creencias y actitudes que mantenemos. Es importante reflejar en cómo nos afectan los sistemas de opresión que nos afectan nuestras vidas. ¿Sabes qué? No todos estamos afectados. Si sos una mujer, estás afectada. Si sos un hombre demasiado ya mayor, demasiado grande, sos afectado. Si sos un hombre bien joven, estás afectado. Si son un hombre más trigueño y no tenés piel blanca y ojos azules, sos afectado. Si sos un hombre o una mujer que sos de bajos recursos, sos afectado. Si sos una persona nacida de rueda o si sos homosexual o de cualquier otro tipo de grupo que es discriminado, somos afectados todos por estos sistemas de opresión. Muchas veces no estamos conscientes cómo, pero sí estamos. Entonces el feminismo nos ayuda a elevar la conciencia. El patriarcado y la misoginia son sistemas y actitudes de opresión
que afectan todos los otros sistemas sociales importantes. Piensan en eso. Piensan en esto bien. Estos sistemas afectan que sociedades tengan justicia social e inigualdad entre géneros. Primero es la familia. Si uno piensa que el hombre es el que manda, eso ya es un valor que afecta a la familia. Y sabemos de un nivel individual, muchas mujeres y madres mandan, pero estructuralmente le damos más poder al padre o a la persona que tiene más poder. El gobierno, las leyes y políticas, el mundo de negocios, la educación, el ejército, todo eso son sistemas sociales afectados por el patriarcado. Y es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, hay una historia con eso, pero muchos millones, miles y miles de años atrás, la persona tenía valor si tenía fuerza física. Entonces, el hombre, como tenía más fuerza física, y la mujer, por sus habilidades biológicas de tener bebés, tener hijos, se empezó a formar ese desequilibrio de poder. Entonces, en la literatura feminista se dice the outer sphere. Entonces, es decir, el mundo de afuera era de hombres y el mundo de adentro, que es el inner sphere en inglés, era el mundo de mujeres. Y todo lo que se manejaba la sociedad de poder era fuera de la casa. Y todavía seguimos con esas normas, esos valores que son muy antiguas, pero todavía nos afectan la sociedad. Ahora, esta palabra para mí era nueva hace unos años. Cuando me decían la misoginia, yo no conocía esa palabra. Ahora la sé y la entiendo muy bien porque he estudiado esto ya bastante, pero es un desprecio por o prejuicio contra las mujeres o niñas o todo lo que se considera femenino. Entonces, especialmente en el mundo de negocios, especialmente en el mundo del gobierno, especialmente en el mundo donde hay poder sistémico, estructural y social. De acuerdo a la teoría feminista, la misoginia puede manifestarse de diversas maneras. Denigración, y vemos eso con nuestros pacientes, ¿verdad? Que hay mujeres que se sienten denigradas, ofendidas, maltratadas, discriminación, violencia contra la mujer, objetivación sexual de la mujer. Eso debería de enojarnos a todas, realmente, porque muchas veces cuando vemos a una mujer, se nos olvida que es una persona, no tiene que ser una persona sexual, realmente. Si estamos en el mundo de negocios, de gobierno, de medicina, de educación, la sexualidad de uno no tiene nada que ver. Somos personas profesionales, preparadas así. Pero como la cultura están tan acostumbrados de ver a mujeres como objetos sexuales, las mujeres también hacemos lo mismo. Y es como decir, nos falta ver a la mujer como persona completamente como vemos a los hombres. Eso es la misoginia. El patriarcado es la palabra patriarcal, significa gobernado por el padre, pero se ha usado para describir la dominación de la familia, la sociedad y la política. Yo le pregunté a los participantes el otro día en mi taller de 3 horas que hice de este tema y le pregunté, ¿México ha tenido un presidente mujer? No, ¿verdad? ¿Los Estados Unidos? Tampoco. Not yet. Pero la cosa es que eso nos afecta. ¿Verdad? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién está en el Congreso? Todas esas puertas se pueden abrir dependiendo quién es el líder. Una persona de color, una persona blanca, lo que sea. Si la familia es un microcosmos de la sociedad y si la familia es patriarcal en la estructura, entonces la sociedad será patriarcal, ¿verdad? Es obvio, es algo que es importante entender. El patriarcado está incrustado en la creencia que los hombres son superiores a las mujeres. Pónganse a pensar eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿por qué un sacerdote todavía no puede ser mujer? Es el patriarcado, ¿verdad? ¿Por qué todavía no hemos tenido una mujer presidente en México? Es el patriarcado. Entonces, una vez que uno entiende estos sistemas de poder,
podemos empezar a hacer estos cambios importantes. Ahora, otra cosa que tenemos que examinar es la exageración de género, de los papeles de género. ¿Por qué lo exageramos? Sabemos muy bien que los hombres están afectados negativamente por esta exageración que las niñas y las mujeres. En inglés, yo sé que en México se ha trabajado mucho ese concepto del hombre, the man box, la caja de los hombres, ¿verdad? En los estudios de género se aprende eso. Pero estos son problemas porque al exagerar el género, los niños les enseñamos cómo ser machistas, de hacer todo lo opuesto de lo femenino. Hay que ser macho, hay que ser hombre, hay que ser fuerte. Y desafortunadamente cuando estamos expresando, cuando sus pacientes necesitan expresar sus emociones, cómo se sienten, muchas veces ni pueden llorar, ¿verdad? No se pueden expresar porque tienen toda una vida que les enseñan que no era bueno. Y las niñas, desafortunadamente, nos enseñan a ser dependientes económicamente, especialmente, sumisas y subyugadas. Y ¿sabes qué? Los padres adoramos a nuestros hijos. No lo hacemos a propósito. No lo hacemos porque estamos deseando replicar ciertos patrones. Lo hacemos porque son las normas de la sociedad y queremos que nuestros hijos puedan adaptarse a la sociedad, ¿verdad? Ambos, la masculinidad y la feminidad, son construidas socialmente y mantienen estructuras y sistemas de opresión, misoginia y patriarcal. Todo lo que sea feminismo, desafortunadamente, es devaluado, gracias, menos en los papeles de madre y ama de casa. Si sos madre, pues ya te elevaste como persona, como mujer. ¿Qué tal si no sos madre? ¿O qué tal si nunca sos ama de casa? Eso también afecta en los Estados Unidos y muchas mujeres lo ven como un concepto ideal. Pero tiene sus problemas, beneficios y problemas también. Los papeles tradicionales restringen las oportunidades para todos, hembras y machos. En inglés es un concepto de constraining, es como que te oprime, te cierra las puertas, no te está abriendo a posibilidades. Entonces nos ponen a todos en una caja, sí. Sirven para mantener el desequilibrio de poder. Y yo digo, el punto más importante que vamos a hablar en un minuto es el poder económico, porque ya sabemos que muchas mujeres sufren la violencia y el abuso del poder porque están económicamente dependientes a sus esposos o a sus padres. Y yo estoy hablando al nivel mundial. Cuando yo estoy hablando de esto, también es al nivel mundial. Ok, pero ¿por qué somos resistentes entonces? Ahora, yo sé que ustedes no son tan resistentes porque no estuvieran acá. Los felicito. Porque están aquí, no tienen tanta resistencia como otros. Nuestras sociedades son patriarcales y todo lo que sea considerado femenino, como ya he dicho, es despreciado. La raíz de la resistencia al feminismo es porque los hombres han sido socializados, alejarse a todo lo femenino para afirmar su masculinidad. Entonces, por ejemplo, yo me tengo que alejar, no puedo jugar con muñecas, no puedo experimentar con maquillaje porque mis hermanas lo están haciendo, yo también lo quiero hacer. No puedo jugar Barbies, no puedo jugar con todo lo que están jugando, porque mientras que yo me alejo de todo lo que sea femenino, puedo afirmar que soy macho, ¿verdad? Y las niñas pueden jugar con carritos. Las niñas pueden jugar con bloques, las niñas pueden jugar fútbol o hacer todo lo demás cuando son niñas. Entonces, hay a veces más obstáculos en la niñez para los varones y los obstáculos son más grandes para las mujeres ya cuando sean adolescentes o adultas. Las mujeres, como también somos socializadas a asumir que todo lo masculino es superior. Acuérdese que eso es a nivel inconsciente, ¿verdad? No estamos hablando conscientemente. Cuestionamos cuando una mujer tenga más poder que un hombre. Nos hace incómoda.
cuando la mujer gana más dinero que su esposo, si la mujer es más alta que su esposo, si la mujer tiene una posición en la sociedad más importante que su esposo, que si ella es universitaria y él no. La diferencia de edad, si ella tiene unos 10, 15, 20 años más, bueno, se siente raro, ¿verdad? Pero cuando el hombre tiene 5, 10, 15 años más, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en la conciencia, es como que lo que nos vemos normal o normal. Mantener un papel sumisa es la norma. En inglés también hay una expresión que la mujer tiene que estar en un paso más bajo que el hombre, the one down position. Y lo hacemos todo el tiempo y persigue eso, ¿verdad? Sigue. Rapidito voy a hablar de la resistencia, por qué seguimos resistencias, los valores y principios feministas. ¿Cuáles son las normas, valores, actitudes, socialización que apoyan a la patriarquía y al misoginio? Hay muchísimos autores que han hablado de esto. Esto es un concepto bien estudiado. La resistencia a movimientos de justicia social, de igualdad. José Medina escribió un libro buenísimo en el 2013 y habló de la resistencia pasiva o ignorancia activa. Entonces, la cosa es que a veces somos resistentes, más que todo porque nos incomoda el tema. Ustedes aprendieron de homeostasis en la terapia familiar. Entonces, ese concepto ustedes ya lo entienden. Y eso si mantenemos todo igual, eso se siente cómodo, se siente normal, ¿verdad? Y entonces la resistencia es porque no queremos salir de esa zona, no queremos incomodarlos. Eso es ser humano, eso es normal. Pero a veces vemos que las personas es como que son incapaces de participar porque la resistencia es tan fuerte. Y otra forma de resistencia es negar la perspectiva. Es como decir, no estoy de acuerdo. En vez de tener una mente abierta y escuchar y entender otra perspectiva, lo niega rapiditamente. Y desafían ideologías que mantienen el status quo. Resistir información. Ustedes no lo están haciendo porque no estuvieran aquí. Ustedes están aceptando información, están diciendo, ¿sabes qué? Quiero aprender, quiero entender este punto de vista. Eso es lo opuesto de la resistencia. Negar que la opresión o que las igualdades sistémicas tengan consecuencias reales. ¿Sabes qué? Las consecuencias son reales. El feminicidio es real, la violencia, la violación, el bajo pago, las puertas cerradas, oportunidades de superarse, todas son consecuencias reales. Pero la resistencia dice, no es cierto, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Las personas indígenas tienen los mismos derechos de la persona de descendencia europeas. No, sabemos que hay barreras diferentes. Pasa cuando uno le da miedo perder su posesión de poder. Es difícil perder esa posición de perder. Y entonces yo con mis estudiantes pienso, bueno, si hay un círculo en medio, que es la posición de poder, y esto es de Beverly Tatum, otra autora muy famosa y feminista. La parte de atrás, lo que rodean son las personas marginadas. Entonces las personas que están en medio de ese círculo con el poder, el control, no quieren perder esa posición y no quieren compartir ese poder, quieren mantener ese poder. Eso no es feminista. El feminista va a compartir el poder, compartir, y es como empoderar uno al otro, que ninguna persona es más grande o más importante que la otra, todos somos iguales. Y nos ponemos a la defensiva. Yo lo hago, todos los hacemos, pero la resistencia no solo piensa en este tema, piensa en otros temas. Por ejemplo, el alumno que no quiere aprender la matemática. Ay, eso es estúpido, eso es tonto. ¿Para qué voy a aprender la matemática si nunca lo voy a usar? ¿Verdad? Yo fui una de esas. La resistencia la tenemos en muchas cosas, no solo a este tema, pero es una forma de resistencia común. Ahora,
Por eso digo, atención, terapeutas familiares. Las terapeutas familiares tenemos que enfrentar estas maneras en que somos resistentes al feminismo. Y que todos nuestros colegas tienen esa resistencia. Nuestra resistencia no es aceptable, porque si ya dijimos que el feminismo es igual que la justicia social, que los derechos humanos, está rechazando todos y está rechazando el feminismo, porque todo es una cadena, todos son conectadas. No podemos permitir que nuestra socialización nos haga reforzar la patriarquía, el sexismo y la misoginia que nos afecta a nuestro sentido de justicia social y los derechos humanos. Ahora, yo digo, no podemos permitir, ¿pero a dónde? Pues en nuestras clínicas, donde estudiamos, en sus universidades, con sus maestros, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. Y yo digo, simplemente es educar a las personas. Yo pienso que nosotros podemos educar a las personas por las buenas. Yo le estaba diciendo a mi sobrina, yo no hago nada por las malas, porque es lo opuesto al feminismo. Y a veces las personas sí se tienen que poner como marchas fuertes, porque la gente no está poniendo atención, pero nosotros como terapeutas deberíamos de manejar estas cosas con profesionales, ¿verdad? De una manera positiva, productiva. Tenemos que ser justos y éticos en nuestros valores y maneras de ejercer. ¿Aló? Ok, ya, gracias. Y el feminismo existe porque la desigualdad, el control, el maltrato, la violación, el bajo pago, como dijimos, y puertas cerradas, bueno, ya hablamos de todo eso, ya saben lo que era. Gracias. Bueno, yo puedo seguir. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Y toda esta injusticia, específicamente a las niñas, que me contaron que en partes de México inclusive las niñas se están vendiendo, las niñas la están usando para la prostitución, para la trata de personas. Entonces niñas y mujeres especialmente son vulnerables a este tipo de abusos. Porque, ¿se acuerdan? Ya me pueden contestar el por qué, ¿ya? ¿Verdad? Por el patriarcado y la misoginia y la creencia que el hombre es superior, podemos usar a las niñas y mujeres como mercancía. Claro. 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 Es un punto excelente. Que el hombre, por eso, y vamos a hablar de eso, que realmente todo lo que estaba en la hacienda era propiedad del hacendero. Y eso sigue igual, y vamos a hablar de eso por qué la mujer no tenía derecho al voto. Es por la misma cosa. Tenemos que responder, el feminismo es la postura necesaria. Ya no es un lujo, no es una opción, no es una teoría que estudiamos en la universidad como una filosofía. Es un punto de vista, una forma de ser necesario y crucial en este momento. Ok, rapidito, no vamos a hablar de las ramas de feminismo, pero como es un curso en aprender qué es el feminismo, quiero que estén conscientes que hay muchas ramas de feminismo y diferentes tipos: liberal, radical, tercer mundo o postcolonial. Es postcolonial, ¿verdad? Sin la T. Interseccional, marxista, socialista, cultural. Bueno, hay muchas: postmoderna, ecofeminismo. Y si están interesados, bueno, yo le puedo dar más información de entender un poquito más. Tengo este libro también, yo no la escribí, yo no soy la autora. ¿Me pueden escuchar? Ok, es el feminismo, unidad o conflicto. Y lo tengo acá arriba, si lo quieren ver. Está traducido a español, es excelente y le puede dar una historia también del feminismo más completo de lo que puedo hacer hoy.
pero se lo quería presentar como una sugerencia. Ok, el feminismo a nivel mundial tiene diferentes significados. Entonces, mientras que las olas de feminismo fundamentales están basadas en los derechos civiles de la mujer y la liberación de las personas oprimidas, como los homosexuales que todavía están oprimidos a nivel mundial, que no tienen los mismos derechos que tenemos los que somos heterosexuales, ¿verdad? Todavía existen obstáculos fuertes a la igualdad a nivel mundial. Esto es un problema a nivel mundial. En México me quería enfocar un poquito más en ustedes y su contexto. El movimiento feminista en México se defiende en 3 periodos. El primero fue como revolucionario desde el 1915, gracias, al 1925, y la segunda ola o movimiento importante fue hasta el 68, hasta los 90s, y el periodo reciente es donde estamos ahorita. Ahora, lo interesante con las olas es que las olas en cada país no son iguales. Lo que pasó en los Estados Unidos no es igual que pasó aquí en México. Pero la mujer no tuvieron derecho a votar hasta el 1953. ¿Y sabes por qué? Porque lo que le dijo ella. Porque la mujer realmente, a un nivel más profundo, más fundamental, no tenía derechos propios. Que si estaba casada, ¿para qué necesitaba el voto de ella? Si el voto de él era para los dos, ¿verdad? Él hablaba y elegía por ella. Entonces ella no era como una ciudadana así en su persona, no tenía ese derecho. Entonces, mucho menos participar en el gobierno, mantener posiciones de poder en el mundo de negocios, el ejército, educación, medicina, etc. Ahora, tengo este video, no sé si ¿la conocen? Es un video que conseguí de una feminista mexicana. Está promoviendo otro taller, pero me gustó tanto lo que dijo que quería compartirlo con ustedes. Es rapidito, es de 3 minutos. Mujeres y hombres de distintos rumbos y trayectorias darán cuenta de los matices de 40 años de los feminismos en todo el país, la historia y la huella de mujeres que hay que reconocer y reelaborar para estos tiempos. ¿Cómo empezó el feminismo? ¿Qué desató y qué ató? Son las principales preguntas del foro organizado por la publicación Debate Feminista, que se llevará a cabo los 4 miércoles de mayo con el fin de destacar la incidencia del movimiento político de las mujeres en todos los ámbitos. Estas van a ser mesas para desatar cosas, ¿no? Más que nada, reflexionar, mapear, ¿no? el feminismo en México ahora, ¿no? Entonces tratamos de tener personas de aquí y de allá. Está pensado para difundir, para convocar, para analizar, para discutir. Nos interesa hacer la historia para estas nuevas generaciones. En realidad esto está dedicado a ellas, ¿no? A las nuevas generaciones. ¿Cómo ver la historia reciente, ¿no? Y qué experiencias puede aportarle nuestros errores, nuestras discusiones, los análisis que hicimos, etcétera, ¿no? El feminismo les ha dado muchas cosas a las nuevas generaciones. Yo creo que asomarse a cómo eran los 70s, ¿no? La situación de las mujeres era muy distinta a la de ahora, ¿no? Entonces, sopesar eso, ver cómo este movimiento político es el movimiento político para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, en tanto, se han planteado otra manera de hacer política, ¿no? Y eso es muy importante que se retome. Lo personal es político, ¿no? Entonces, es una vuelta de tuerca completa a lo que es la militancia política.
La escritora Marta Acevedo reconoce una desinformación de las nuevas generaciones sobre el feminismo y su significado como una lucha política de las más completas, porque se lleva a cabo dentro y fuera de la casa. Esa responsabilidad de las que estuvimos en el feminismo y no hemos como sabido también compartir más esa experiencia, ¿no? Y bueno, estas mesas tratan de hacer esa ligazón. Bueno, le siguen teniendo miedo al ridículo, ¿no? Cuando en realidad es apasionante, es una manera de ver las cosas muy apasionante. Frente a la gran diversidad de planteamientos, el feminismo pervive y su futuro será analizado. Entonces, me encanta esa frase, es una frase muy feminista, lo personal es político y lo político es personal. Si ciertas leyes me permiten a votar o no votar, eso es personal. Ciertas leyes me dan el derecho al aborto o no, eso es personal, por decir. Si ciertas leyes me dan el derecho de manejar un carro, por ejemplo, en muchas partes del mundo la mujer no puede manejar el carro, lo político es personal. Hay mujeres, perdóname, hay mujeres que en partes del mundo que no pueden salir a la calle sin su hermano, sin su esposo, sin su hijo, acompañado por un hombre. Esa ley es personal. Entonces, lo político es personal, lo personal político, hay que seguir pensando en eso. ¿Y quién hace las leyes? Casi siempre, a nivel mundial, los hombres. Hay que seguir pensando en eso, ¿verdad? Y lo que estaba hablando de ella, de las mesas, en la terapia familiar feminista y en el feminismo, uno dice, hay que elevar la conciencia. Entonces, son mesas que uno que eleva la conciencia sobre estos temas. Ahora, voy a ir un poquito rápido con eso, pero muchas veces estos problemas que nosotros vemos en nuestras clínicas, en nuestra práctica de terapeutas, son problemas feministas, pero son consecuencias a esta opresión a nivel social. Ya hemos hablado de todo esto, no tengo que seguir mencionándola. Pero son problemas que desproporcionalmente afectan a niñas y mujeres de manera destructiva y opresiva. Por ejemplo, la violación. ¿Le pasa a los hombres? Claro que sí, pero desproporcionalmente le afecta a las niñas, las adolescentes y las mujeres. La prostitución. ¿Hay hombres que son prostitutas? Claro que sí, pero no al mismo nivel y no por las mismas razones. La pornografía, ese es un negocio de muchísimo dinero. ¿Y quién crees que gana más dinero en ese negocio? Los hombres que son dueños de las compañías, de la producción, de todo eso. Entonces hay que pensar en eso. ¿Quién gana, quién pierde? También negar la educación. Ustedes conocen la famosa Malala, ¿sí? Que el talibán le pegó el tiro porque ella quería estudiar. Bueno, consideran que en partes del mundo que la educación es un privilegio solo para niños, solo para varones. Negar el liderazgo en instituciones religiosas todavía es un problema. Es un problema, no hay igualdad ahí. Y si la mujer quiere ser líder en su iglesia o su fe, ¿por qué no tiene esa misma posibilidad, verdad? Habilidad. Reforzar las normas y roles que limiten a la mujer a la domesticidad y la maternidad. Es como que tenemos todo tan restringido, todo como esos son los papeles tan importantes y más importantes. Yo soy madre, jamás negaría que ese papel es el papel más importante en mi vida, pero no es el único papel importante en mi vida. Tengo muchos papeles importantes a otros niveles. Y la igualdad del pago por el mismo trabajo, el problema que todavía tenemos de bajo pago o puertas cerradas, que la oportunidad se le da al hombre y no a la mujer. ¿Por qué? Y los síntomas de depresión, ansiedad, psicosomáticas que resultan por efectos de la dominación. Ustedes lo ven. Y dice, ay, le vamos a dar medicina, necesitan medicina para la depresión, o necesitan medicina para esto, o necesita el otro.
pero realmente lo que necesitan es un cambio social, estructural, que afirman a la mujer igual que afirman al hombre. Si miramos esto, ¿verdad? Violencia doméstica contra las mujeres a nivel mundial, en los países ricos está como el 23% de violencia, pero en partes del mundo, por ejemplo, el sudeste asiático, casi el 38% de mujeres que afirman que habían sufrido violencia de su pareja. Entonces los números están muy altos. ¿Y por qué estamos criando a nuestros hijos de ser violentos? ¿Por qué? Porque a nivel mundial a las mujeres siguen esta realidad. Y en México la violencia contra las mujeres, puedes ver las zonas más oscuras, es donde hay más violencia así contra la mujer. Me pareció interesante. Y yo no sé la respuesta, yo no sé el por qué. Ustedes han de saber, ¿será el nivel de educación? ¿Será falta de oportunidades? ¿Será que son muy pobres, pocos recursos? No sé, de veras. Pero que por lo menos tenemos esta información que podremos, ¿verdad?, entender el contexto. Bueno, tengo estadística aquí de la violencia, pero como le voy a mandar la información, pueden leerlo también la información. No tenemos que leer cada punto de esto para saber que la violencia contra la mujer y el feminicidio es un problema grave. También ya hablamos de la violencia así de pareja, es un problema grave a nivel mundial. Es casi como una norma universal. Y eso es un problema. Me encantó esto. Ustedes saben la rueda el ciclo de la violencia, de poder y control. Y encontré esta otra que era, ¿cómo sería si la igualdad no era poder, no era control, pero si la meta entre la pareja era la igualdad, tuvieran negociación justa, conducta no amenazante, respeto, confianza y apoyo, honestidad y responsabilidad, asumir la responsabilidad paterna y no solo dejárselo así a las mujeres, responsabilidad compartida y economía compartida. Esa es una parte muy importante. Disculpe que voy a seguir un poco rápido para terminar todo. Y a nivel mundial, otro concepto feminista es la feminización de la pobreza. Es otra cosa que afecta a mujeres y a niños mucho más que a los hombres. Afecta a los hombres. Hay hombres que viven en la calle, pero si te pones a pensar, si la mayoría de la responsabilidad de criar a sus hijos le cae a la mujer y la mujer le pagan menos y tiene menos oportunidades y menos acceso, es un problema a nivel mundial. La mayoría de 1.500 millones de personas que viven con $1 al día son mujeres. Y las mujeres niegan acceso a recursos críticos como crédito, tierra y herencia. Por serles negado acceso, las mujeres son incapaces de cambiar su situación. Es como que tenés que tener una posición de poder para cambiar tu situación. Y si estás en una posición de opresión, ¿verdad?, de violencia, uno se siente que los cambios que uno puede hacer es difícil y necesitas el apoyo de otras personas que tienen poder social, que tienen recursos para ayudarte, pero es un problema grave. Ahora, mira esto, es la distribución porcentual de población ocupada por sexo según nivel de ingresos mexicanos. Esto fue en el 2014, entonces recién. Mira, cuando es el salario mínimo, a mí me gusta moverme mucho para que entiendan. Cuando es salario mínimo, pueden ver que hay más igualdad al salario mínimo. Pero cuando es más de uno, de 3 salario mínimo o 5 salario mínimo o más de 5 salario mínimo,
Mira cómo cambian los niveles más altos. Entonces, tenemos igualdad y acceso a los niveles bajos. Pero una vez que estamos subiendo la cadena de poder, es cuando más obstáculos tenemos. Eso se ve en posiciones en las universidades, se ve en el mundo de negocios, se ve ¿verdad? A todos niveles sociales. Y en otras partes del país, ahorita dice 30% a 70%, pero en otras partes del mundo es el 25, 75, 15, 85, ¿me entienden? 10, 90, pero sea como sea, al nivel más alto es cuando hay más inigualdad. Entonces, en muchos casos, hay mujeres que, por ejemplo, si tienen el mismo trabajo, las mismas credenciales, el mismo nivel de experiencia, le ofrecen hasta la mitad de lo que le ofrecen a los hombres. Y en muchos casos, le ofrecen menos. Y perdona decirlo de esa manera, pero hay que pensar, bueno, si yo tuviera pene o testículos, ¿sería diferente? Y me da vergüenza decirlo así, pero es como decir, si tenemos todo igual, ¿por qué sigue esa discriminación o esa diferencia? Y muchas veces porque son procesos que no conocidas, son como procesos no abiertas, no nos enteramos con esa igualdad, no nos enteramos que existe. Entonces, la terapia familiar como carrera empezó ese movimiento feminista porque empezamos a ver que nuestros modelos de terapia familiar no se estaban enfocando en género, no estaban enfocando en la injusticia. Estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de homeostasis, estamos hablando de barreras y alianzas y todos esos conceptos de terapia familiar, ¿verdad? Pero el problema es lo que yo veo en inglés se llama el backlash. ¿Alguien sabe cómo decir eso? Es como decir, había mucho, progresamos y ya como que vamos para atrás. Retrocede eso es otra forma de pensar, sí. Entonces, es como que progresamos, estamos marchando, tenemos más, ¿verdad? Más acceso, más derechos y entonces algo pasa para como reforzar esa idea del orden, del homeostasis, ¿verdad? De cómo las cosas deberían de hacer. Y hoy en día el feminismo en la terapia, en el mundo de terapia familiar, no solo vemos el género, vemos las interacciones de sexualidad, ¿verdad? De la raza, de la cultura, de nivel social, económico. Entonces las críticas feministas han criticado la terapia familiar y dice, mira, esto tiene que cambiar, nosotros no podemos seguir con nuestras teorías y modelos que refuerzan el patriarcado. Terapeutas tienen que considerar los contextos sociopolíticos en la fusión de la familia y ampliar valores culturales reflejados por la familia. Género debe ser basado en el contexto. Y tenemos que analizar cómo el poder y el género está conectado así en la familia. Cuando hacen el genograma y no están preguntando preguntas de poder, eso es un problema, ¿verdad? Los terapeutas deben de examinar sus prejuicios y los terapeutas y la sociedad tienen que patologizar a las mujeres mientras que idealizan los hombres. Todavía hacemos eso. La mujer está loca, está enferma, maltrata a sus hijos, pero no estamos viendo a una manera sistémica en la dinámica entre ella, la sociedad, su familia, su pareja. Y esto es algo muy importante, sus valores no pueden mantenerse neutrales. Ahora, ese concepto de familia, terapia estructural, el multi-directed partiality, eso así se dice en inglés, pero es que uno es parcial a todos los miembros de la familia, ¿verdad? ¿Ustedes aprendieron eso? Que tenemos que estar a favor de todos. Todos son nuestros pacientes, todos son importantes, estamos a favor de todos,
Pero eso no es decir que mantenemos una posición neutral hacia la violencia, hacia la opresión, la discriminación. No podemos, no es ético y no es profesional. Y ustedes tienen un código en México de la terapia familiar, que yo lo revisé y es bastante excelente. Y ahí en ese código de ética dice que no pueden discriminar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es parte de su entrenamiento, es parte de su formación. Pero a veces nos olvida porque tenemos nuestros valores, ¿verdad? Tenemos nuestras tradiciones. Ok. Voy a seguir porque yo sé que el tiempo me está ahorcando. Otra cosa de la terapia familiar feminista es que no agrega estas ideas feministas al modelo de terapia que existe. Es como que hay que cambiar el esquema. Y yo digo, si ustedes siguen siendo terapeutas narrativas, basadas en sus soluciones estructurales, estrategia o terapeuta humanista o diferentes modelos que usan, generacional, gracias, transgenerational. Entonces, pero es una completa transformación, todavía tenemos que trabajar más, porque lo que estoy haciendo, un libro que estoy escribiendo, es que cada modelo de terapia familiar lo estamos viendo de este punto de vista. Entonces estamos transformando cada modelo un poquito para agregarle ese punto de vista de justicia social, poder, patriarcado, todo eso. Entonces, en eso estamos. Ojalá que lo podamos traducir al español. Y el día que lo hago voy a regresar y se lo voy a compartir con ustedes, porque eso sería importante. Ahora, ya sabemos que lo personal es político y que problemas y síntomas aparecen como métodos para afrontar y sobrevivir circunstancias opresivas. ¿Se acuerda que también aprendieron que los síntomas no vienen de nada? Tenemos síntomas porque son una reacción a algo que nos está afectando de una manera negativa. Entonces, uno tiene que ir más abajo, ¿verdad? Tiene que analizar un caso más extenso. Por eso yo amo a la terapia familiar, porque sabemos lo importante, lo que es el contexto, los procesos, ¿verdad? Y todo lo sistémico y estructural. Yo siempre hago así y así. Esto es lo estructural, estos son procesos y sistémicos, estos son contextos. Tengo una cosita de cómo decir cada uno de estos conceptos. Y también se lo puedo dibujar. Yo digo, si no lo pueden dibujar, no lo entienden. Entonces dibújelo, porque si lo voy a dibujar, pueden entender el concepto, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuáles son las preguntas feministas? Estas son preguntas que pueden preguntar cuando están analizando un caso. Pueden leerlo en un minuto porque no tenemos tanto tiempo, pero tienen que preguntar de género, factores contextuales, patriarcales, preguntas que tienen que ver con el poder. ¿Quién está beneficiando del contexto del abuso de poder y quién está sufriendo o beneficiando menos? ¿Y cuáles son las dinámicas de poder que influyen a los problemas y soluciones? ¿Y cómo cambiarían las relaciones si cambiarían el sistema patriarcal? Si había más equidad o igualdad. Cambiaría el sistema, ¿verdad? Y sus relaciones. Entonces, para terminar toda esta charla que les presenté hoy, el feminismo surgió como un movimiento para enfrentar a la injusticia contra la mujer. La gente me pregunta, pero María, ¿por qué no le dices humanismo? Porque yo digo, yo quisiera llegar a ese punto de hablar del humanismo. Yo quisiera que en mi vida ya no tuviéramos que hablar del feminismo, porque es un fastidio para todos. Pero si la mujer y el hombre tuvieran el mismo poder y no existiera la inigualdad, no tuviéramos que hablar no fuera necesario. Si el nivel de violación y victimización y de homicidios sería igual y no fuera una cuestión de género, pues no tendríamos que hablar del feminismo. Sería un alivio realmente.
de poder hablar de otras cosas y pensar en otras cosas. Aunque muchos logros se han obtenido, aún queda mucho por hacer. Y yo digo, cada uno de ustedes tienen su círculo donde pueden influir mucho. Yo siempre empiezo en mi hogar. Mi hogar es el círculo más importante que tengo. Después es el trabajo, mi vecindario, mi familia, eso me cuesta más. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Que muchas veces con nuestros familiares nos cuesta más. Pero en el trabajo y en las clínicas donde trabajamos, el terapeuta familiar debe tener presente su función de educador y promotor de cambio. Punto. Tenemos esa posición de poder y no podemos mantener estos sistemas que están manteniendo estos sistemas opresivos. El terapeuta familiar no es pasiva. Eso es diferente, por eso en los Estados Unidos estudian consejería. ¿Ustedes lo tienen acá? Counseling. Terapeutas familiares siempre hemos sido activistas y somos activos. Pensamos en metas de los pacientes, qué van a hacer, qué quieren lograr, cómo quieren que las cosas sean diferentes. Esos son metas, eso es un proceso activo, no es pasivo. Y el término praxis, ¿ustedes lo conocen? Bueno, ustedes entienden mucho ya, porque el praxis significa tener conciencia y tomar acción. Entonces, no es suficiente ser educados y tener conciencia. Esa conciencia lo tienen que mover y eso se llama praxis. Ahora, no les miento, para mí me cuesta, tengo que tener mucho valor. Y entre más poder tienen los demás y menos poder tengo yo, me cuesta más. Necesito valor, pero si tengo mis amistades, mis colegas, la gente que me quiere, que me entiende, que me apoya en algo, tengo más poder. Entonces, mi red de apoyo es muy importante aquí. Y es urgente y importante porque muchas mujeres y niñas están perdiendo sus vidas. Y no son personas desechables. Y los niños no son personas desechables. Y tenemos el deber y la responsabilidad de actuar y defender a la justicia social y a los derechos humanos. Y con eso los quiero dejar y les quiero desear muchísima suerte con todo lo que hacen. Y si quiere, ¿verdad? La copia, esta información se lo quiero pasar con todo gusto. Y buena suerte y gracias por estar aquí.